Hola, nos encontramos en esta quinta y penúltima etapa de nuestra clase. Espero sigamos aclarando conceptos. Ahora vamos a introducir otro concepto que es escala de pH. Para eso vamos a recordar algunos conceptos aprendidos. Cuando se disuelven ácidos en agua, aportan protones por ionización. Dijimos que una molécula se consideraba ácida cuando cedía protones al medio. Las bases consumen ion hidrógeno al protonarse. Dijimos que una base era considerada aquella molécula que captaba protones. Y además dijimos que una base también podía ceder ion oxidrilo al medio. Ese ion se une a los protones captándolos, formando por lo tanto agua y así neutralizando el medio. Ahora bien, la concentración total de un ion hidrógeno, es decir, de protones, de cualquier origen, se puede medir experimentalmente y se expresa como el pH de la solución. Y el término pH entonces se define mediante la expresión que ustedes ven escrita ahí, donde pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, que sería lo mismo decir menos el logaritmo de la concentración de catión hidróneo. Les aclaro, la P se escribe siempre con minúscula, solo la H con mayúscula y la P minúscula en matemática significa menos logaritmo en base 10 de un número. Uno en la expresión obvia poner la base 10, pero sepan que es menos logaritmo en base 10 de concentración de protones de la solución. Entonces el pH no es más que una representación numérica de esa concentración. Van a ver después que ese número puede variar de 0 a 14. A medida que avancemos, quizás entendamos un poquito mejor. Recordemos matemática para entender mejor. En ciencias de la salud usamos mucho las reglas matemáticas y aparte recordemos algunos datos que ya hemos aprendido en el curso de la clase. Primero, recuerden que todo número elevado a una potencia negativa significa que ese número está ubicado en un lugar no correcto. Es decir, si está, por ejemplo, multiplicando, significa que tiene que estar dividiendo y cambia el signo de su potencia. Toda vez que queremos expresar concentración, usamos corchetes. En este caso, concentración de protones, como ven ahí, lo escribimos entre corchetes. Y además recordemos lo que aprendimos, que molaridad, que lo expresamos con la M mayúscula, era una forma de expresar concentraciones, que era lo mismo que decir moles de soluto por litro de solución. En este caso van a ser moles de protones por litro de solución. Entonces expliquemos ahora lo que les quiero transmitir. Veamos el primer renglón. Entonces decimos, si una solución tiene una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 1 moles por litro, es lo mismo decir que tiene 1 sobre 10 a la 1 concentración de protones, que es lo mismo decir que la concentración es igual a 0,1 molar, es decir, 0,1 moles por litro. Veamos el segundo renglón, analicemos igual. Si una dilución tiene concentración de protones 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, es lo mismo decir que tiene 1 sobre 10 a la 7, que es lo mismo decir que tiene 1 sobre 10 millones de concentración de protones. Con lo cual nos da ese numerito que ustedes ven ahí, 0.00000001 de molaridad, es decir, moles por litro. Si observamos el tercer renglón, analizamos igual. Si una dilución tiene una concentración de protones, 1 por 10 a la menos 14 moles por litro, es lo mismo decir que tiene 1 sobre 10 a la 14 de concentración de protones, que es lo mismo decir todo ese numerito que ustedes ven ahí de molaridad, es decir, de moles por litro. Ustedes van a ver más adelante en el curso de Dumed que el mol es una unidad del Sistema Internacional de Medidas que sirve para medir o mejor dicho, que expresa número de partículas. Un mol es igual a ese número de partículas que ustedes ven ahí, 6,02 por 10 a la 23, que es igual al número de Avogadro. Ahora, ¿por qué les digo yo todo esto? Que esto lo van a ver frecuentemente, porque ustedes tienen que entender que una solución que tiene una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 14 tiene menos protones que la solución que tiene, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 1.
Aplicando lo que vimos en el slide anterior, analicemos lo que vemos acá. Acá tenemos tres tipos de soluciones con diferente concentración de protones. Veamos la primera. Una solución con una concentración de protones mayor a 1 por 10 a la menos 7 moles por litro. Si hacemos la conversión a pH, nos va a dar que esas soluciones tienen pH menor a 7, se definen como disoluciones ácidas. Si la concentración de protones es menor a 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, el pH va a ser mayor a 7 en esas soluciones, se definen como básicas. Y si la solución tiene una concentración de protones igual a 1 por 10 a la menos 7 moles por litro, el pH va a ser igual a 7, se define como disolución neutra. Ahí tenemos ejemplo, el agua pura es una solución neutra, el jugo gástrico ácida y el hidróxido de magnesio, por ejemplo, una solución básica. ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar de esto? Que a mayor concentración de protones en la solución, el pH es menor. Observemos ahora este slide que nos va a ayudar a entender un poco mejor. Siempre recordando pH menos el logaritmo de la concentración de protones. Y no olvidarnos la regla matemática que si tenemos dos números, uno más pequeño que el otro, a ambos le aplicamos la función menos logaritmo, el resultado va a ser mayor en el caso del número más pequeño. Habiendo aclarado esto, veamos ahora los cuadros. Observemos, en el cuadro celeste tenemos la concentración de protones expresada en moles por litro y en la columna de pH los respectivos valores de pH. Veamos, en el cuadro celeste está la concentración en números decimales o en sus equivalencias correspondientes base 10 con potencias negativas. Observemos el primer renglón. Si tenemos una concentración de protones de 0,1 moles por litro y aplicamos la función menos logaritmo de esa concentración, el pH va a ser 1. Si comparamos con la concentración del último renglón, 10 a la menos 14 moles por litro, que es una concentración muy inferior a las que les comenté anteriormente, y le aplicamos la función menos logaritmo, el resultado va a ser 14. Con lo cual vemos que menos logaritmo de un número más pequeño nos da un número más grande. Ahí tienen nuevamente clasificadas las soluciones. Las soluciones ácidas son todas aquellas que tienen pH menor de 7, las alcalinas o básicas las que tienen mayor de 7. Y las soluciones neutras son las que tienen pH 7, como por ejemplo el agua pura. ¿Qué significa pH 7? Que la concentración de protones es exactamente igual a la concentración de ion oxidrilo. Y si observamos las flechas de colores que están más hacia la derecha, vemos que la acidez es creciente a medida que nos vamos acercando a pH 1 y que la alcalinidad es creciente a medida que nos vamos acercando a pH 14. Acá para remarcar nuevamente escala de pH, teniendo en cuenta que conocer correctamente este tema es imprescindible para poder manejar adecuadamente el medio interno de un paciente. Al pH también se lo llama potencial de hidrógeno, básicamente ¿por qué? Porque estamos midiendo la concentración de ion hidrógeno o protones de una solución. La relación de las escalas la ven ahí entre concentración con valores de pH, no nos vamos a detener porque ya lo vimos, pero fíjense ejemplos de soluciones relacionados con los respectivos pHs. Jugo gástrico, limón y cerveza, pH bastante ácidos, menos ácido, pan y leche. Dentro de los alcalinos, el bicarbonato de sodio, que lo usamos muchas veces como tratamiento en algunos pacientes, y después el amoníaco y superalcalino, el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica que tiene un pH 14. También para remarcar que el pH plasmático tiene un valor de normalidad que va 7.35 a 7.45. Fíjense qué rango estrecho de normalidad tenemos. Valores por debajo de este valor de 7.35 o por arriba de 7.45 van a alterar el funcionamiento de nuestras células e incluso si la alteración es muy marcada puede determinar la muerte de las mismas. Sigamos avanzando introduciendo otro concepto. Habíamos dicho que pH era representación numérica de una concentración de protones. Por lo tanto, el P
ionoxidrilo, siempre la P con minúscula, no es otra cosa que la representación numérica de la concentración de iones hidróxido de la solución. Entonces, P-oxidrilo es igual a menos el logaritmo de la concentración de ion hidróxido u oxidrilo. Ahora bien, sabemos que pH más P-oxidrilo es igual a 14. Dijimos que cuando la concentración de protones en la solución era 1 por 10 a la menos 7 molar, el pH era 7. Entonces, el P-oxidrilo también tiene que ser 7 para que ambos sumen 14. Por lo tanto, podemos decir en ese caso que la concentración de ionoxidrilo también va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, cuando la concentración de protones es muy alta, la de oxidrilo será muy pequeña y viceversa. Cuando ambas son iguales, la solución está en pH neutro, es decir, pH 7. Insistimos, caso agua pura. Veamos ahora, según lo aprendido, las variaciones de pH que se producen en una solución acuosa cuando agregamos un ácido o una base. En el primer caso, la molécula liberará protones. Fíjense el cuadro rojo, ácido clorhídrico más agua. El ácido clorhídrico va a liberar protones que son captados por la molécula de agua porque no quedan libres en solución, formando catión hidróneo, más ion cloruro como producto de esa reacción. ¿Qué es lo que pasó? Aumentó la concentración de protones, se acidificó el medio, bajó el pH. Por el contrario, si a una solución acuosa le agregamos una base, esta molécula captará protones. Ejemplo, el amoníaco más el agua. El amoníaco va a captar el protón liberado por ionización del agua, formando ion amonio más ion hidróxido u oxidrilo como producto de esa reacción. ¿Qué es lo que sucedió? Disminuyó la concentración de protones, se alcalinizó el medio, subió el pH. Recordemos cuando vimos la definición de una base que dijimos que una base también era aquella molécula que podía liberar iones oxidrilos o hidróxido al medio, como sería el caso del hidróxido de sodio, que también va a alcalinizar la solución, es decir, va a subir el pH. Ahora bien, para entender lo próximo, recordemos cuando definimos que un donador de protones y su correspondiente aceptor formaban un par ácido-base conjugado. Habiendo recordado esto, digamos ahora qué son las soluciones amortiguadoras, también llamadas buffer. Son sistemas acuosos que tienden a resistir cambios en el pH cuando se agregan cantidades de base o de ácido. ¿Cómo actúan? Aceptando, liberando iones hidrógeno a la solución según sea necesario. Entonces, cuando se añade ion oxidrilo o ion hidrógeno a un buffer, el resultado es un pequeño cambio en las concentraciones relativas del ácido débil, que es el donador de protones, y su base conjugada, el aceptor de protones. Entonces, se produce solo un pequeño cambio en el pH. Entonces, el descenso de un componente del buffer se equilibra con el aumento del otro. La suma de ambos componentes no varía, solo varía su proporción. Con lo cual, resumimos que el buffer no es más que un ácido débil donador de protones y su base conjugada aceptor de protones. Veamos algunos ejemplos. Primer renglón, ustedes ya lo conocen, ácido acético como donador de protones que puede disociarse en ion hidrógeno y anión acetato. Acuérdense, reacción reversible indicada por las flechas en ambos sentidos. Observen el segundo renglón. ¿Qué es lo que pasa si agregamos una base al ácido acético? En este caso, hidróxido de sodio. El ácido acético tiene una reserva de ion hidrógeno que va a unirse al ion oxidrilo proveniente de la disociación del hidróxido de sodio, formando por lo tanto agua, quedando como otro compuesto el acetato de sodio. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Disminuyó la proporción de ácido acético porque tuvo que donar protones para neutralizar la base y aumentó la proporción de acetato. Veamos la reacción contraria. ¿Qué sucede si al acetato, en este caso acetato de sodio, le agregamos ácido clorhídrico? El anión acetato va a neutralizar los protones provenientes de la disociación del ácido clorhídrico
formando ácido acético, quedando como otro compuesto cloruro de sodio en este caso. ¿Qué es lo que pasó? Disminuyó la proporción de acetato porque tuvo que ir a neutralizar el exceso de protones y aumentó la proporción de ácido acético. Recuerden, la suma de los componentes del buffer no varía, solo varían sus proporciones en estas reacciones. Para ampliar un poco el tema buffer, digamos que cada par ácido-base conjugado tiene una zona de pH en la cual es un buffer eficaz. En el punto medio de la zona buffer, donde la concentración del donador de protones es igual a la del aceptor de protones, el poder del buffer será máximo. Ese valor del pH en el que el buffer está disociado en un 50%, es decir, igual concentración de dador que de aceptor de protones, es lo que se denomina pK del buffer. Por ende, los buffers serán mejores amortiguadores cuando su pK esté más cerca del pH de la solución, ya que podrán aceptar o liberar protones de acuerdo al cambio que se produzca, corrigiendo así la concentración de los mismos y produciendo solo mínimas variaciones en el valor de pH. Esto es fundamental, sobre todo en el caso de los buffers biológicos, porque recuerden que cuando dimos los valores de pH plasmático, dijimos que el rango de normalidad era muy estrecho, iba de 7.35 a 7.45. Entonces, es muy importante la eficacia de nuestros buffers para mantener ese pH dentro de ese rango y con eso permitir un correcto funcionamiento celular. Recién hablábamos de la importancia que es mantener en nuestro organismo el pH dentro del rango de la normalidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que el pH afecta la estructura y la actividad de macromoléculas biológicas. Por ejemplo, la actividad catalítica de las enzimas depende del pH. La medición de este en sangre y en orina ayuda en muchas oportunidades al diagnóstico de ciertas enfermedades. Ahora, cuando este valor se va del rango normal, hablamos de trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Y cuáles son esas dos situaciones? Cuando el valor de pH en sangre es mayor al normal, hablamos de un estado de alcalosis. Y cuando el valor es menor al normal, hablamos de un estado de acidosis. Recuerden ahí nuevamente el valor normal, 7.35 a 7.45, pH plasmático. Observen el dibujo donde simplemente es para que ustedes recuerden que en el estado de alcalosis el valor de pH va a ser mayor a 7.45 y en el estado de acidosis va a ser menor a 7.35. Por supuesto, ambos estados son estados patológicos. Los otros parámetros que ven escritos ahí, que son presión arterial de CO2 y valor de ion bicarbonato, no hace falta que lo recuerden por ahora, pero vamos a explicar de ellos un poquito más adelante. En relación a la importancia del valor de pH con respecto a los procesos biológicos, decimos que casi todos son dependientes del pH. Una pequeña variación modifica la velocidad del proceso. Las células tienen un pH citoplasmático específico y constante, que es cercano a pH 7, que es necesario para mantener un equilibrio iónico óptimo. El extracelular también mantiene un pH constante. Fíjense ahí ustedes en el dibujo derecho superior, tienen esquematizados ambos espacios separados por la membrana celular con la distribución iónica entre uno y otro compartimento. Eso lo van a ver más ampliamente cuando desarrollen potencial de membrana, pero sepan la importancia de pH constante a ambos lados de la membrana para que este equilibrio se mantenga. Por supuesto, la otra pata es el valor de pH en sangre. Ahora, ¿cómo mantenemos esta constancia en los compartimentos? Mediante la acción de los buffers biológicos, es decir, esa mezcla de ácidos débiles y sus bases conjugadas. Hemos concluido la quinta etapa de nuestra clase, solamente nos resta una etapa más para terminar de desarrollar todos los conceptos. Muchas gracias.